¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Es dramática en términos políticos, hablo, la elección esta de medio término? ¿Puede significar mucho? Yo creo que sí, que no sé si el término es dramática. Bueno, pero por eso le dije en términos políticos. tengo la sensación de que si insistimos en los mismos caminos que se ha insistido en los últimos años, el resultado va a ser el mismo. Y los resultados de la Argentina son pésimos. Tenemos una inflación que va a estar rondando el 60%. 7 de cada 10 pibes son pobres. Ahora, lo que pasa es que también es cierto que es una elección legislativa. Digo, el día después de la elección de noviembre, o pongámosle el año que viene, este gobierno va a seguir. No importa, pero se define un rumbo. En este caso, esta elección es o volvemos al fracaso macrismo o ratificamos el rumbo que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández. A mí me parece que sería un error. Primero, que la ciudadanía no participe. Acá es muy importante convocar a que el ciudadano haga valer su voto, que participe, que vaya. La Argentina tiene antecedentes de alta participación históricamente, que oscila entre el 83 y el 87%. Así que lo peor que puede hacer aquel argentino que está desencantado, decepcionado, que cree que finalmente todos son iguales, lo peor que puede hacer es no ir a votar. Entonces me parece importante primero Hay un contexto difícil también. empezar a hacer, pero tomar conciencia de que es importante participar. Sí. Me parece que lo peor que nos puede pasar es que no haya participación. Randazzo, ¿va a ser una elección de grieta? ¿Va a ser una elección Macri-Cristina Kirchner? En principio creo que sería un error si nuevamente, si insistimos en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Una Argentina que no crece hace 10 años, que los niveles de inflación, demostrado por el Banco Mundial, por el BID, de economías que tienen más de 20% de inflación anual, es imposible que crezcan, inconsistencia por donde se busque, aumentamos el presupuesto en planes y aumenta la pobreza, los servicios públicos que presta el Estado son pésimos, la educación, que en algún momento fue lo que permitió el ascenso social en la Argentina, hoy está absolutamente deteriorada. De hecho, el efecto de la pandemia es una manifestación más del deterioro que viene teniendo el sistema educativo público. Por eso yo planteo poner sobre discusión algunos temas vinculados, por ejemplo, a declarar de servicio esencial a la educación. Reclamemos salario, Bueno, pero con los docentes en la escuela. Ese tiene un significado o una secuela que tiene que ver con el cese de actividades. Pero no, pero a ver, una cosa es la pandemia hoy. La escuela pública se viene deteriorando hace muchos años. Entonces, Sí. una de las cosas que tenemos que encontrar es el reclamo salarial con los alumnos dentro de la escuela. Reinventar el sistema educativo. Estamos enseñando un sistema educativo para el siglo pasado. Garantizar conectividad, esas son las cosas que debería trabajar el Estado. Brindar servicios públicos de calidad, ese es el desafío. Y no resignarnos a que eso es imposible, es absolutamente posible. Para eso tenemos que tener prioridades. Yo digo siempre, primero en mi casa comemos, después nos vestimos y si nos sobra nos vamos de vacaciones. El Estado tiene que tener prioridades. No se trata del Estado liberal ni el Estado que se mide por su dimensión, por su tamaño y su cantidad de empleados. Se trata de un Estado que preste servicios públicos de calidad. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y la generación de trabajo. Ser un pyme en la Argentina es ser un héroe. Porque hay una multiplicidad de problemas que a diario afronta aquel que tiene un emprendimiento. Y la única forma de salir de la pobreza es generar trabajo. Pero Randazzo, perdón, ver. esto ya se discutió en la Argentina, Sí. lo discutió Alfonsín, lo discutió todos los gobiernos peronistas, la posibilidad en algún momento de flexibilizar las normas Sí. laborales y esto no prosperó nunca. ¿Cuándo fue la última vez que se presentó una ley? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Dígamelo usted. No, bueno, yo me acuerdo de la vieja ley de Alfonsín, Por eso, de la pero ley Mucci, fíjese y después que- me acuerdo que todo eso se durmió. Pero está hablando de hace 37 años atrás, Sí, claro, Daniel. bueno, claro. Lo que hay que hacer es animarse, que es uno de los grandes problemas que también tiene la política. Es decir, explicar por qué no se hacen las cosas. Hay que animarse a dar esa discusión. Entonces, yo lo que digo es, el 49% que está en la formalidad, ¿sí? Derecho adquirido no lo tocamos. Y el 51% hacemos una ley de inclusión laboral que permita que el pequeño empresario tome a ese trabajador, porque ese trabajador no solamente va a percibir un salario, sino va a sentir dignidad frente a su familia cuando vuelve a la casa, porque tiene un horario, porque sus hijos saben que con su esfuerzo mantiene la familia. Va mucho más allá de un plan. Randazzo. Hemos condenado a millones de personas a la pobreza de hace los últimos 20 años. Hay que salir de esa situación y para eso hay que animarse. Hay que tener un liderazgo fuerte y animarse a tomar decisiones y a decirlas públicamente. Basta debatir el pasado, que Macri, que Cristina, y esta famosa polarización que vos hacías mención, Eduardo, que es absolutamente perversa.
absolutamente perversa. Si hay algo que me motivó a mí a ser candidato y a conformar una alianza, digamos, para resolver los problemas que tiene la Argentina con integrantes de la sociedad civil. De hecho, la segunda candidata es Carolina Castro, que es la primera mujer que integra la Unión Industrial Argentina, es dueña de un autopartista. Es precisamente expresar parte de la demanda que hoy tiene la sociedad argentina. Ahora, le hago una pregunta, breve lo primero. ¿Usted se reunió en los últimos tiempos con Alberto Fernández, como se trascendió periodísticamente? Eso es parte de la mentira y del chantaje al que nos tienen sometidos cuando hay alguien que tiene autonomía propia, como el caso de nuestro espacio. Con Cristina tampoco, porque se dijeron las dos cosas. Yo con Cristina me reuní por última vez en el 2017. ¿Y sabe que me ofreció ser primer diputado nacional? ¿Y sabe que me ofreció? Me dijo, vas a ser el próximo presidente. ¿Y sabe que le dije yo? Que no. Lo mismo que en el 2015 cuando sostuve que no iba a ser candidato a gobernador y no fui. Y Alberto Fernández, por última vez lo vi en la campaña cuando me pidió que lo acompañe a Chivilcoy. En la campaña presidencial. Exactamente, y nunca más lo vi. Perfecto, es importante aclararlo porque se había dicho eso. Entonces yo lo que pregunto es, usted y la propuesta que ustedes hacen, ¿a quién le saca voto en esta cuestión de la grieta que antes mencionaba Daniel? Porque digo, algunos dicen, no, es funcional a Juntos por el Cambio porque le saca al kirchnerismo. Permítame hacer la pregunta. Y algunos dicen, en el kirchnerismo no. Si fue ministro de Cristina 2 veces, ¿a quién le saca la propuesta de ustedes voto? Pero eso no puede ser el motivo de la decisión de conformar un espacio, en este caso político, nuevo, para plantear los problemas y buscar solución a los problemas que tiene la Argentina. A mí me preocupa poco eso, porque finalmente quienes van a decidir eso son los ciudadanos. Si están dispuestos a continuar, digamos, con estos dos espacios políticos, que tal vez con, digamos, no sé si buenas intenciones o no lo puedo yo, digamos, calibrar a eso, pero lo que es cierto es que han llegado al mismo resultado y acentuando precisamente la división entre los argentinos y alejando las posibilidades de solución a millones de argentinos que hoy sienten una enorme resignación. A diferencia de la sociedad del 2001, donde había bronca, había resignación, y eso es muy preocupante. Es preocupante porque la Argentina podría estar mucho mejor, con dirigentes con compromiso, con hombres y mujeres que cuando toman una responsabilidad en el gobierno gestionen. Yo, en cada lugar que tuve una responsabilidad, gestioné y he producido cambios muy importantes en la Argentina. Ahora dígame, cuando usted mencionaba que la última vez que lo vio al presidente, al actual presidente, fue en Chivilcoy. Usted lo acompañó en un acto de campaña. Sí. O sea, ¿usted tenía alguna expectativa? Fue el único acto que lo acompañé porque era mi ciudad, por supuesto. Tenía la misma, generaba alguna expectativa. Pero tenía la misma expectativa que tuvo el 54% de ciudadanos que lo votaron. Para terminar con una etapa que había agudizado los problemas que había afrontado en el año 2015, que fue el gobierno de Macri, con las expectativas que tenían la mayoría de los argentinos, en búsqueda de solución de los problemas, en búsqueda de terminar con esta grieta maldita que tantos daños nos hace. Que no tiene ningún sentido, Eduardo. La Argentina no discute ni el presente ni el futuro, discute permanentemente el pasado. En posiciones que son absolutamente, refractarias frente al problema que tiene la sociedad. Sí, bueno, pero parte de la sociedad, Randazzo, es un empobrecimiento, parte de la sociedad es una cantidad de gente creciente que vive de la ayuda del Estado y que de la cual no ha podido salir en los últimos años. Pero hay que salir de eso, Daniel. Hay que salir. Por ejemplo, el tema de los planes. Hemos aumentado el presupuesto en planes. Ha aumentado la pobreza. Hoy el 51% de Gran Buenos Aires es pobre. Hemos condenado a millones de personas a que sean pobres. ¿Qué pasa si esos recursos los destinamos, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa para abonar parte del salario que tiene un empleado? Sacando, gran parte de la carga que hoy tiene la pequeña y mediana empresa, que lo hace casi inviable poder producir en condiciones de competencia. ¿Eso es bajar impuestos? Hacer más eficiente el Estado, y por supuesto que hay que ir sacándole presión al sector productivo. No hay ninguna duda. Si queremos generar trabajo, la única forma que se sale de la pobreza en el mundo es crecer y generar empleo. Para eso hay que tener una actitud de promoción hacia el desarrollo del trabajo y el empleo. Si no, es imposible. Usted dijo que hay que dejar de hablar del pasado. Y hay un proceso que se vive en Juntos por el Cambio, que es que Larreta copó el escenario político, tomó las decisiones fuertes en ciudad y provincia, y Macri como que se corrió un poco al costado. En cambio, en el peronismo pasa todo lo contrario. La centralidad la tiene Cristina. ¿Por qué la sigue teniendo Cristina? No, eso no. Yo no voy a opinar sobre el resto de la fuerza. Pero conoce usted bien. La fuerza política. Me parece que los dos espacios expresan lo mismo. Macri con Larreta y Cristina con Alberto. Son lo mismo. A mí me preocupa, me importa poco cuál es el discurso, lo que me preocupa es cuál es el resultado, cuál es el horizonte que se plantea para la Argentina. Entonces plantean para los mismos problemas las mismas soluciones. Si Larreta fuera distinto,
todos los días hay piquete. En la Argentina es increíble, mire, hay un cronograma del tiempo, hay un cronograma de los servicios públicos de transporte y hay un cronograma de corte. ¿Y cuál es la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la policía? ¿Usted qué haría con eso? Lo saco. ¿Usted qué haría para el que Lo está saco. viendo? Lo saca. Pero por supuesto. Con la policía. Pero por supuesto, no hay país en el mundo que funcione con la anomia que tiene la Argentina. Es imposible que la Argentina pueda funcionar. Ningún país del mundo funciona así. No tenemos que ser tan inteligentes, hay que recuperar la racionalidad. La empatía no es tan difícil, hay que animarse a hacer esas cosas. Si no, es preferible no ofrecerse como alternativa para gobernar si uno no resuelve esas cosas. O ya nos parece normal, nos parece loco tener que sacar a quienes cortan todos los días. Yo a veces pienso que yo estoy loco. Digo, pero como parece loco que en realidad quien corta la calle todos los días, digamos, che, venga la policía y los tiene que sacar. ¿Es loco eso? No, pero no, es lo que no ocurre. La pregunta es si la fuerza de seguridad... Primero, si los gobiernos sienten que tienen el plafón para hacerlo. Segundo, si sienten que tienen las herramientas para hacerlo. Plafón no, la decisión política. No, bueno, que pero, tener. perdón. Ocurren cosas, y sin establecer un juicio, ocurren cosas a veces en defensa de determinadas situaciones que terminan, como el caso Chocobar, con un policía enjuiciado. Entonces... También hay que ver en qué condición profesional en tienen cualquier las lugar fuerzas. del mundo donde se viola la ley, digamos, está la justicia, En Argentina está claro. no. Bueno, por eso, pero No. la idea de que somos diferentes nos ha hecho un daño tremendo, muchachos. ¿Cuál es la idea? ¿Somos diferentes a quién? No. La economía argentina, por ejemplo, es una economía de mercado. Si la economía de mercado tiene leyes en el mundo, han bajado la inflación Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Nosotros somos distintos y tenemos la inflación del 60%. Después Venezuela la más importante. Bárbaro. Entonces no podemos planificar, no podemos tener un préstamo, no tenemos tasa de interés usuraria. Bueno, somos distintos, sigamos distintos. Sigamos distintos. Buenísimo. Randazzo, usted conoce muy bien la provincia de Buenos Aires y sabe que la tercera sección electoral, La Matanza, determina prácticamente la provincia de Buenos Aires. ¿Qué expectativa tiene en un discurso para el resto de la provincia, pero también para la tercera sección? Tengo las mejores expectativas porque sigo confiando en que la ciudadanía sueña nuevamente con un país mejor, con un país donde la educación dé igualdad de oportunidades, donde no tengamos que vivir con los niveles de inseguridad que vivimos, donde en realidad quien tiene un plan sueña con tener un trabajo. Me parece que la idea esta que se quiere instalar de que porque reciben asistencia del Estado son voto cautivo es una idea... Primero que desvaloriza al hombre y a la mujer que recibe ese plan, que está necesitada. Ahora, que esté necesitada y que recibe un plan no quiere decir que cuando esté frente a la urna esté condicionada por eso. Yo creo muchísimo en la ciudadanía. Ahora, le tomo, dale, bolsa. Le tomo lo de no volver al pasado y digo, 2023, ante esta cuestión de la grieta que usted plantea, ¿va a ser necesario un gobierno de transición como parecía que iba a ser el de Macri o como parecía que iba a ser el de Alberto, con un discurso más amplio? Digo, un discurso, un gobierno de transición en el cual haya parte del macrismo, haya parte del peronismo, en el cual algunos, Larreta lo incluye a usted, a Urtubey, a Labaña incluso. No, para mí tiene que haber un gobierno que tenga como eje central los problemas que hoy tiene la Argentina, que están vinculados. Primero, una macroeconomía absolutamente inconsistente. ¿Qué no permite? No permite ahorro. Y si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay capital humano. ¿El capital humano de dónde sale? Sale de la educación. La educación la hemos ido deteriorando paulatinamente, con reclamos muchas veces justos, pero en forma inadecuada e incorrecta. Por eso hay que plantear la discusión de que los reclamos deben hacerse con los alumnos en la escuela. El dato de la pandemia, ¿sabe cuál es la realidad? 880.000 pibes por la UNICEF abandonaron el ciclo educativo. Sí. Los primeros por ser, por paternidad o maternidad precoz. Segunda razón es por la pérdida de costumbre de ir a la escuela. Y la tercera porque tuvieron que salir a trabajar porque en la familia no alcanzaba el dinero. Mire si es un motivo para trabajar y para poder juntar voluntades y convenir en que en realidad esos son los desafíos que tenemos que afrontar. No estar todo el día perdiendo tiempo en estupideces. Dígame, le pregunto, corriendo un poco el tema económico y más allá de lo que decía Pablo, de la necesidad, bueno, lo que usted plantea requiere de una base política y social amplia para llevarlo adelante. ¿Le hace ruido cuando se habla de Cuba, cuando se habla de Nicaragua, cuando se habla de Venezuela y la Argentina, el gobierno, no la Argentina, acompaña esos procesos? Totalmente. Primero porque la violación de los derechos humanos no se puede tener doble vara. Está claro en el caso de Cuba. Sale, parte de los jóvenes a reclamar, por trabajo, por mejores condiciones de
sociales, por libertad. Entonces, digamos, en vez de condenarlo, diríamos justificamos. Que nadie de ninguna manera justifica un bloqueo. Está claro que el mundo está en contra del bloqueo y la Argentina siempre sostuvo, digamos, una posición en contra del bloqueo. Lo que no puede ser es que tengamos una vara para evaluar lo de Cuba y otra vara para evaluar lo que pasa en Chile o lo que pasa en Colombia. Los derechos humanos donde se violen, digamos, hay que condenarlo, está claro. Y la posición internacional de Argentina es equivocada. Es absolutamente equivocada. La Argentina tiene que tener una política internacional pragmática. ¿Cuál es la política que más le conviene a la Argentina? Es decir, no una posición absolutamente ideológica, defendiendo, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, donde está claro el informe Bachelet, donde se violan todos los derechos. Y si no, preguntémoslo a los cubanos, a los venezolanos que viven en la Argentina, preguntémosle a los pibes que andan con el servicio digamos, de mozo, o aquellos que en realidad trabajan en Rapipago o en Globo, preguntémosle por qué se vinieron y cómo quedó su familia. Dejaron sus hijos, sus abuelos, sus padres, sus sueños. ¿Qué son? ¿Hijos de quién? ¿De golpistas? ¿De la derecha? Por favor, no seamos imbéciles. Una definición es respecto al Mercosur también, ¿no? O sea, estamos en este momento en tensión con Uruguay, con Brasil, que quieren bajar el arancel para hacer operaciones con otros países. ¿Cómo lo ves eso? También me parece que vamos a contramano de lo que va el mundo. Me parece que si uno toma, digamos, una mirada retrospectiva de lo que fue el Mercosur, digamos, que se inicia en el gobierno de Raúl Alfonsín, había que seguir, digamos, trabajando en ese espacio común con un mercado que creo que es el tercero como mercado, digamos, potencial en el mundo. Entonces, la idea de bajar aranceles, porque los aranceles todavía son altos, es precisamente para poder competir con otros espacios regionales, comerciales del mundo. La Argentina tiene que avanzar en eso y para eso tiene que avanzar en una economía que tenga competitividad. La competitividad es sistémica y tenga productividad. Randazzo, gracias por estar esta noche, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias,